Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para ingenieros. Continuando con el estudio de nuestro curso, ahora vamos a iniciar con la sesión número 3, en la que vamos a revisar las herramientas estadísticas. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión será revisar los principales conceptos de la teoría estadística, realizando a su vez aplicaciones prácticas mediante el uso de las distintas herramientas que nos provee la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esta sesión la hemos dividido en 4 subtemas. En el primero de ellos vamos a estudiar los gráficos de Excel, haciendo énfasis en dos tipos de gráfico que son específicamente gráficos estadísticos. Luego pasaremos a estudiar las funciones estadísticas descriptivas. Luego estudiaremos las funciones estadísticas inferenciales y concluiremos estudiando el complemento de análisis de datos. Como hemos dicho, cuando empecemos a revisar los gráficos vamos a hacer especial énfasis en el gráfico de histograma y en el gráfico de dispersión, que son netamente gráficos estadísticos. Luego, cuando empecemos con el estudio de las funciones estadísticas descriptivas, vamos a básicamente realizar el análisis de los datos, porque justamente esa es la estadística descriptiva. Cuando estudiemos las funciones estadísticas inferenciales, revisaremos conceptos relacionados a la teoría de la probabilidad, a las funciones de distribución y al análisis de regresión, así como a la teoría de pronósticos, siempre en el marco del modelo de regresión lineal. Finalmente, cuando estudiemos el complemento de análisis de datos, podremos obtener informes estadísticos que Excel trabaja por defecto. Uno de estos informes es relacionado a las estadísticas descriptivas y el otro tipo de informe es relacionado al análisis de regresión. En ambos casos podremos obtener múltiples resultados que iremos estudiando a lo largo de las funciones estadísticas descriptivas e inferenciales, pero con el complemento de análisis de datos los obtenemos de manera conjunta y mucho más rápido. Dicho esto, pasemos a estudiar el primer tema, que es el de los gráficos estadísticos. El primer tipo de gráfico que vamos a revisar es el de columna y barra. Cuando hacemos referencia a un gráfico de columna, nos tenemos que fijar en el primer gráfico. Este muestra la magnitud de los datos de forma vertical y es conocido como gráfico de columna, en tanto que el gráfico de barra muestra la magnitud de los datos de forma horizontal, y ese es el caso del segundo gráfico. Ambos gráficos muestran lo mismo, pero traslapan los ejes. La ruta para acceder a este tipo de gráfico es dirigirnos a la ficha de insertar, luego en el subgrupo de gráficos tenemos que hacer clic en el botón de columna 2D o columna 3D, o barra 2D o barra 3D. Al hacer clic sobre ese botón se despliegan las distintas opciones y elegimos el tipo de gráfico que deseemos. Para ver la aplicación de este tipo de gráfico, pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí una tabla de datos en el que se nos muestra la cantidad promedio diario de basura recolectada según el departamento. Y justo estamos ahora seleccionando dichos valores. Entonces, lo que queremos hacer ahora es realizar un gráfico de barras o de columnas. Lo que tendríamos que hacer sería seleccionar la totalidad de los datos partiendo desde el primer departamento, y como queremos graficar la cantidad promedio diaria de recojo de residuos sólidos, seleccionamos los datos correspondientes a esta variable. Entonces elegimos todos los datos que queremos representar y una vez que los hemos cubierto, nos dirigimos a la ficha Insertar. Cuando ya estamos en ella nos situamos dentro del subgrupo de gráficos y luego que estemos encima del gráfico de columnas o de barras desplegamos el botón y elegimos el tipo de gráfico que deseemos. Primero vamos a realizar un gráfico en columna. Tenemos la opción de hacerlo en 2D o en 3D. Vamos a optar por realizarlo en 2 dimensiones. Hacemos clic y obtenemos el gráfico, que aparece por defecto en su forma más básica. Pero nosotros podemos editar este gráfico. Por ejemplo, tenemos en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, la cantidad promedio diario de recojo de residuos sólidos. Y en el eje horizontal o eje de las abscisas tenemos cada uno de los departamentos. Pero aquí aparecen números, están contabilizando primer departamento, segundo departamento, tercero y así sucesivamente asignándole un número. Si nosotros queremos que aparezcan aquí los nombres de los departamentos, lo que hacemos es dar clic derecho y elegir seleccionar datos. Una vez que estamos aquí, editamos el eje horizontal. Hacemos clic en editar y escogemos los nombres de los departamentos. Una vez que hemos escogido estos nombres, vemos que en el gráfico el eje horizontal se modifica. Luego aceptamos y volvemos a aceptar y ya tenemos el gráfico modificado. Podemos agrandarlo si queremos que se vea de una mejor forma. Ya tenemos así nuestro gráfico de columna. Podemos también cambiarle el título. Y podríamos escribir cantidad promedio diario de recojo de residuos sólidos en kilogramos.
Podemos también editar los colores. Seleccionamos las columnas, nos dirigimos a la ficha de diseño o de formato y modificamos. En la ficha de diseño, al desplegar los distintos estilos de diseño, tenemos ya algunos estilos predeterminados, pero en la ficha formato podemos ir cambiándolos de acuerdo a como nosotros querramos, dándole el color que nosotros más nos guste. Por ejemplo, le podemos dar color anaranjado y al contorno el mismo color. Y así iremos modificando el gráfico. Ahora, si queremos realizar el gráfico ya no como un gráfico de columna, sino como un gráfico de barra, nuevamente elegimos la totalidad de los datos a graficar, nos dirigimos a la ficha Insertar, dentro del grupo de gráficos desplegamos el botón de columna o barra y esta vez elegimos barra en 2D o barra en 3D. Optemos esta vez por barra en 3D. Como vemos aquí los ejes se intercambian. Ahora el eje Y es el eje X y el eje X pasa a ser el eje Y. Abscisas y ordenadas se intercambian. Y la forma de editarlo sería la misma. Si queremos que aparezcan en el eje de las ordenadas los nombres de los departamentos, hacemos clic derecho y elegimos seleccionar datos. Luego en la numeración hacemos clic en editar para cambiar el eje y comenzamos a elegir los nombres de los departamentos. Aceptamos, volvemos a aceptar y ya tenemos los nombres de los departamentos, pero como vemos que no aparecen todos, tendremos que ir agrandando el tamaño del gráfico, porque ahora este aparece en forma vertical y conforme agrandemos irán apareciendo más los datos. Aquí ya aparecen la totalidad de los datos. Vamos a reducir el tamaño de la hoja y ya tenemos nuestro gráfico creado. Igualmente podemos modificar el título y escribir cantidad promedio diario de recojo de residuos sólidos. Copiamos el título del gráfico anterior y lo pegamos. Ahora vamos a optar por un diseño predeterminado. Nos dirigimos a la ficha de diseño, desplegamos y elegimos alguno de nuestro agrado. Y de esta forma es como realizamos los gráficos tanto de columna como de barra. Veamos ahora el siguiente tipo de gráfico. El siguiente tipo de gráfico que vamos a revisar es el de línea y área. La ruta para acceder es la misma, nos dirigimos a la ficha Insertar. Dentro del subgrupo de gráficos desplegamos el botón correspondiente a línea o área y elegimos el tipo de gráfico que deseemos. Cuando grafiquemos una variable con el gráfico de línea, obtendremos un resultado como el que aparece en el primer gráfico, y cuando optemos por uno de área, será similar al del segundo gráfico. Claramente notamos la diferencia debido a que el de área ya muestra una porción sombreada, en tanto que el de línea muestra solamente la unión de los puntos mediante una línea. Para ver la aplicación de esta herramienta pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos un pequeño recuadro de datos en el que se nos muestra la concentración de plomo para dos empresas distintas. Lo que vamos a hacer es, por lo tanto, realizar los gráficos. Seleccionamos los datos de una de las empresas. Nos dirigimos a la ficha Insertar. Dentro de su grupo de gráfico vamos a desplegar el gráfico de línea o área y iniciaremos con uno de área. Como vemos aquí tenemos el gráfico de área. Este está en 2D. Si lo quisiésemos en 3D, simplemente manteniendo la selección elegimos ahora que lo grafique en 3D. Ahí la diferencia. Bien, ahora vamos a editar el eje horizontal. Hacemos clic derecho, elegimos seleccionar datos y para que en vez de la numeración aparezcan los años, elegimos etiquetas del eje horizontal y hacemos clic en editar. Y elegimos ahora los años. De esta forma se actualiza el eje horizontal y por lo tanto aceptamos y volvemos a aceptar. Luego podemos modificar el título del gráfico y colocarle uno como concentración de plomo, Milpo. Y de esta forma tenemos ya nuestro gráfico de áreas. En ese se nos está mostrando la magnitud de la variable concentración de plomo para la empresa Milpo a lo largo de los años desde 2001 hasta 2015. Ahora veamos un gráfico ya no de área sino de barra y que nos muestre a su vez la concentración de plomo o las dos compañías. Por lo tanto seleccionamos las variables de las dos compañías y en la ficha de Insertar desplegamos dentro del subgrupo de gráficos el botón de línea. Esta vez optaremos por la línea en 2D.
Bien, ahora vamos a editar nuevamente el eje horizontal. Hacemos clic derecho, seleccionamos datos, modificamos la etiqueta horizontal cambiando los números por los años. Aceptamos y ya tenemos el gráfico. Ahora, podemos notar que para ambas compañías la magnitud de concentración de plomo es similar. Bordean alrededor del 0.01 hasta el 0.05. Es decir, basta con tener un eje porque las magnitudes para ambas compañías son muy similares. En todos los casos son menores a 0.6, como podemos ver en el eje. Pero ¿qué hubiese sucedido si una de las magnitudes o las magnitudes de una de las compañías fuese, por ejemplo, 10 o 20 o 30? Ahí hubiese sido incorrecto utilizar solamente un eje, debido a que una magnitud es muy pequeña y la otra sería muy grande, y tendríamos un gráfico que mostraría prácticamente de manera horizontal uno de los gráficos. Por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos el número 10 y veamos cómo cambia el gráfico. Como podemos ver, se vuelve prácticamente una línea horizontal el gráfico azul, debido a que se está desvirtuando este gráfico al modificarse el eje. Aquí convendría tener dos ejes. Si presionamos Control Z volvemos al caso anterior y aquí sí podemos ver las variables de una mejor forma, con una representación más adecuada, porque, como decimos, ambas magnitudes para las dos compañías son similares y menores a 0.6. Pero cuando tenemos magnitudes distintas en un mismo gráfico, conviene utilizar dos ejes, que lo veremos más adelante cuando revisemos los gráficos combinados. Pero aquí concentrémonos ahora nuevamente en seguir revisando el gráfico de línea. ¿Qué más podemos editar en este gráfico? Pues podemos editar la leyenda. Hacemos clic derecho y elegimos seleccionar datos. Aquí en las entradas de la leyenda podemos modificar el título de la leyenda. Por ejemplo, para la serie 1 la seleccionamos, hacemos clic en modificar y le cambiamos el nombre a la serie. Le ponemos Milpo y aceptamos. De igual forma para la serie 2 le vamos a poner Raura en vez de serie 2. La seleccionamos, hacemos clic en modificar y ponemos Raura y aceptamos. Volvemos a aceptar y ya tenemos la leyenda de nuestro gráfico modificada. Ahora solo bastaría o restaría agregar el título. Escribimos por lo tanto concentración de plomo 2001-2015, por compañía. Ahora, también tenemos la opción de las herramientas de gráficos. Podemos optar por utilizar alguna gráfica predeterminada como esta o ir modificando cada uno de los elementos mediante las herramientas de formato. Estas son herramientas que se revisan más que nada en el curso de Excel intermedio o Excel básico, pero aquí estamos haciendo un pequeño repaso en esta sesión de herramientas estadísticas. Ahora que ya hemos revisado los gráficos de línea y área, pasemos al siguiente gráfico, que ya es más algo estadístico, porque es el gráfico circular, el muy conocido gráfico del PAI, que nos va a mostrar la desagregación de una variable en subvariables con distintos porcentajes. Veámosla. Como decíamos, este gráfico circular nos permitirá representar la composición porcentual de una variable. Si vemos el ejemplo, tenemos aquí la superficie del territorio nacional según la región. La totalidad del territorio nacional es el 100%, en tanto que la costa, la sierra y la selva o Amazonía representan el 11, 27 y 60% del total del territorio nacional respectivamente. Esto lo podemos hacer con el gráfico circular. Estamos mostrando la totalidad de la variable territorio nacional descompuesta en sus tres componentes, manteniendo la coherencia de la magnitud porcentual que representa cada uno de ellos dentro del total del territorio nacional. Ahora, además, Excel también nos permite mostrar el gráfico circular desagregado, es decir, si alguno de estos tres elementos que componen el territorio nacional queremos que se muestre dividido, también se puede hacer. Para ello tenemos esta segunda opción en el gráfico de 2D. Por lo tanto, ahora, para ver la aplicación de este tipo de gráfico, pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos dos pequeños recuadros en el que se nos muestra la superficie del Perú, de acuerdo al nivel de erosión que existe en cada una de ellas. Podemos ver, por lo tanto, que del total de la superficie del Perú, un 41.6% presenta un nivel de erosión muy ligero, un 27.5% presenta un nivel de erosión ligero, un 24.5% representa un nivel de erosión moderado, en tanto que un 6.4% del total de la superficie del país presenta un nivel de erosión severo. Tenemos que la variable total es la superficie del Perú. Las categorías son
el nivel de erosión, muy ligero, ligero, moderado y severo. Si queremos representar el gráfico con una torta o pie estadístico, lo que haríamos sería seleccionar las magnitudes, luego dirigirnos a la ficha Insertar, desplegar el botón de gráfico circular y elegir la opción que nosotros queremos, que puede ser en 2D o puede ser en 3D. Optemos por el 3D. Tenemos ya la variable y la leyenda. Hacemos clic derecho, seleccionamos datos y editamos el eje horizontal. Hacemos clic en editar y elegimos los nombres de las categorías, muy ligero, ligero, moderado y severo. Aceptamos y vemos que se modifica la leyenda del gráfico, mostrándonos que para la categoría muy ligera el color es el azul, para ligera es rojo, para moderada es verde y para severa es morado. Ahora, si queremos que aparezcan los porcentajes dentro del gráfico circular, lo que hacemos es seleccionar el gráfico y en el pequeño botón más que aparece en la parte superior derecha, hacemos clic y elegimos etiquetas de datos. Y aquí ya aparecen las magnitudes. Bien, ahora, si en vez de que aparezcan las magnitudes queremos que aparezcan los porcentajes, lo que tendríamos que hacer es seleccionar nuevamente el gráfico, hacer clic en el botón más, en etiquetas de datos, desplegar haciendo clic en el pequeño triángulo que aparece en la parte derecha y de las opciones elegir la última, que es más opciones. Aquí se nos abre el formato de etiquetas en la parte derecha. Como vemos, opciones de etiqueta tiene seleccionado la categoría valor. La quitamos y elegimos porcentaje. Vamos a realizarlo nuevamente, le pedimos etiqueta de datos, desplegamos más opciones, hacemos clic en porcentaje y quitamos valor. Cerramos y ya aparece cada uno de los porcentajes en el gráfico. Podemos aumentarle el tamaño y cambiarle el color. Pero ya aparecen los porcentajes dentro del gráfico. Los ordenamos de acuerdo a cómo queremos que se visualicen y ya tendríamos nuestro gráfico circular en el que se nos muestra la totalidad de la superficie del Perú de acuerdo a el nivel de erosión que se presenta en ella. Aquí modificamos el título le colocamos superficie del Perú según nivel de erosión. Y listo, ya tenemos nuestro gráfico circular. Ahora, ¿qué sucede si una de las categorías la queremos desagregar? Para ello tenemos esta segunda tabla. Vemos que el nivel de erosión muy ligero, ligero y moderado aparece igual, pero para el caso de la erosión severa, esta ha sido subagregada de acuerdo a las tres regiones naturales del país, costa, sierra y selva. Y aquí tenemos ya los datos desagregados, pero si realizamos la sumatoria de estos tres datos, podremos ver que en efecto suman el mismo monto que teníamos en el cuadro de arriba, debido a que esto solamente es la desagregación. De igual forma, en el porcentaje, si sumamos dicho porcentaje, obtenemos 6.4, que es el mismo número que aparece en la tabla de arriba. Pero ¿para qué hemos hecho esta desagregación? Pues lo hemos hecho para poder utilizar el otro tipo de gráfico que tenemos, que es también el gráfico circular, pero en el que se muestra esta desagregación para una de las variables elegidas. Por lo tanto, ¿qué haríamos aquí? Pues seleccionamos todas las magnitudes, pero tenemos que dejar un espacio en blanco, es decir, en la categoría que vamos a desagregar no colocamos los datos, los colocamos en la siguiente fila y mantenemos la fila del dato desagregado en blanco, y a partir de la siguiente celda ya comenzamos a colocar los datos. Tenemos que mantener siempre esta fila vacía. Entonces seleccionamos ahora las magnitudes, nos dirigimos a la ficha Insertar, desplegamos el botón de gráficos y elegimos la segunda opción, que es el gráfico circular con un subgráfico. Hacemos clic y ya tenemos el resultado. Como podemos ver aquí, tenemos nuevamente el gráfico anterior. El primer pie es el mismo pie del caso anterior, pero ahora para el nivel de erosión severo vemos que se despliega un segundo círculo, un segundo pie, en el que se nos muestra la desagregación de acuerdo al territorio natural, costa, sierra y selva. Y aquí fue vital haber dejado esta fila vacía. Entonces, ahora que ya sabemos cómo realizar este gráfico, vamos a realizar alguna edición dentro de él. Elegimos nuevamente los elementos del gráfico, le pedimos etiquetas de datos,
pero queremos que aparezcan los valores porcentuales y no sus magnitudes numéricas. Elegimos más opciones, seleccionamos porcentaje y aquí aparecerían tanto el valor numérico como el porcentaje, pero solo queremos el porcentaje, por lo tanto quitamos el valor. Cerramos, vamos a cambiar el color de la letra y ya tenemos nuestro resultado. Podemos incluso pedirle que coloque un decimal o que lo deje tal como está. Para ello, seleccionando las etiquetas, hacemos clic derecho, formato de etiquetas de datos, y aquí tenemos ya las diversas opciones. Vemos que en número la categoría dice general. Desplegamos y elegimos porcentaje, porque justamente estas etiquetas son porcentajes. Y como vemos ya aparece ahí la etiqueta en formato porcentual, y le podemos decir que queremos, en vez de 2, solamente un decimal. Hacemos clic fuera de este recuadro y se actualiza el gráfico. Luego cerramos y ya tenemos nuestro gráfico circular con subgráfico. Ahora solo quedaría actualizar la leyenda. Hacemos clic en seleccionar datos, editamos los números y seleccionamos los distintos niveles de erosión, así como también la subagregación por territorio regional. Aceptamos, volvemos a aceptar y se modifica la leyenda. Y esta ya contiene la información correspondiente al gráfico circular con subgráfico. Luego podemos cambiar el título de acuerdo a superficie, el mismo título del gráfico anterior. Lo copiamos, lo pegamos. Y de esta forma tenemos ya nuestro gráfico circular con subgráfico circular. Pasemos ahora a revisar el siguiente tipo de gráfico, el cual ya es netamente un gráfico estadístico. Este siguiente gráfico es el gráfico de histograma, que es una adición recién incorporada en la versión 2016 de Microsoft Excel, debido a que hasta la versión anterior, que era Microsoft Excel 2013, no contábamos con este tipo de gráfico, y si queríamos realizar un histograma teníamos que elaborar una tabla de frecuencias y luego, mediante el complemento y análisis de datos, generar el histograma. Pero ahora Excel 2016 ya incorpora la opción de realizar directamente un gráfico de histograma simplemente seleccionando los datos para los cuales queremos graficar su histograma. Es muy importante que recordemos en primer lugar qué es un histograma. Lo primero que tenemos que recordar es que un histograma es la representación gráfica de una tabla de frecuencias. Y ahora, ¿qué es una tabla de frecuencias? Para recordar qué es la tabla de frecuencias, veamos el gráfico que aparece en la parte superior derecha. Imaginemos que tenemos una variable, que esta variable toma valores entre 45 a 95. Entonces lo que hacemos es dividir el total del rango de esta variable, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, dividir ese rango en subcategorías, a los cuales les llamamos frecuencia. Podemos ver aquí que se generan intervalos que van de 4 en 4, de 45 a 49, 50 a 54. Podemos ver aquí que se generan intervalos que van de 5 en 5, de 45 a 49, de 50 a 54, 55 a 59 y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo, porque 45 es el valor mínimo que toma la variable y 95 es el valor máximo que toma esta variable. Luego lo que hacemos es, sabiendo que tenemos 70 datos, contabilizar cuántos datos caen en cada uno de estos distintos intervalos. Realizamos el conteo y luego ya tenemos las frecuencias. Justamente las frecuencias son cuántas veces se repite o cuántas veces hay o cuántos valores hay en cada uno de los intervalos. Luego, si graficamos estas frecuencias, obtenemos el histograma. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que entre 0.17 y 0.52 vemos cuál es la magnitud de esta barra y vemos que es 120, es decir, hay 120 datos entre este intervalo, y así podemos obtener el histograma. Este histograma se asemeja mucho a una función de distribución normal, pero no necesariamente tiene que tener esta forma el histograma. Justamente el histograma nos sirve para poder tener una idea de cómo es que se distribuye la variable, lo cual es un concepto más ya de estadística inferencial. Ahora, esta herramienta en Excel no solo nos permite obtener el gráfico del histograma, también podemos obtener el histograma de Pareto o histograma acumulado. Ahora que ya hemos recordado qué es un histograma, que son las frecuencias, pasemos a revisar esta herramienta en la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí los datos de una variable aleatoria X. Estos datos han sido generados con la función aleatorio. Queremos tener una idea de cómo es que se distribuye la variable. Por lo tanto, vamos a realizar el gráfico del histograma. Para ello tenemos que seleccionar la totalidad de los datos. Esto lo hacemos situándonos en el primer valor, presionando en el teclado Control Shift y luego la tecla flecha hacia abajo.
y así abarcamos la totalidad de los datos. Como podemos ver, tenemos 950 datos. Una vez que ya tenemos la totalidad de los datos seleccionados, nos dirigimos a la ficha Insertar. Dentro del grupo de gráficos, elegimos el botón de histograma, que aparece con el nombre de Insertar gráfico de estadística. Lo desplegamos y vemos que la primera categoría es histograma. Al hacer clic en el primer tipo de gráfico, obtenemos el histograma normal. Como vemos, hemos obtenido este histograma de una forma muy rápida, simplemente seleccionando los datos y haciendo clic en histograma. Si lo ampliamos, podemos ir viendo las distintas categorías. Como dijimos en la presentación, esta variable aleatoria presenta una distribución muy similar a la de la distribución normal. Por lo tanto, aquí en el título colocamos histograma. De esta forma tan sencilla es como obtenemos el gráfico del histograma. Pero ahí había más de una opción. También teníamos la opción de graficar el histograma acumulado o histograma de Pareto. Nuevamente seleccionamos la totalidad de los datos, nos dirigimos a la ficha Insertar, desplegamos el botón de gráfico de estadística, pero ahora elegimos el gráfico de Pareto. Y con este ya obtenemos el histograma acumulado. Como mencionamos antes, estas herramientas son nuevas y son muy útiles. Antes, para realizar el gráfico del histograma teníamos que primero construir la tabla de frecuencias y luego apoyarnos en el análisis de datos, que es un complemento de Excel. Pero ahora lo podemos obtener de una forma mucho más rápida, simplemente seleccionando los datos. Este es el primer gráfico netamente bueno, el circular también era un gráfico estadístico descriptivo muy utilizado, pero el primer gráfico netamente estadístico inferencial que se usa y que propone Excel es este gráfico, el gráfico del histograma. Veamos ahora un segundo gráfico también muy utilizado en la estadística inferencial, el cual es el gráfico de dispersión. Para explicar qué es lo que se observa en un gráfico de dispersión de dos variables, apoyémonos en un ejemplo relacionado a la ingeniería biomédica. Supongamos que se nos plantea que existe una relación entre el grado de obesidad de un paciente y su respuesta al dolor. Como ambas variables son difíciles de medir, tomamos variables relacionadas. Por ejemplo, para aproximar la obesidad o para cuantificar la obesidad de una persona o de un paciente, tomamos como variable la desviación positiva respecto a su peso ideal en términos porcentuales. Y para aproximar la respuesta al dolor del paciente, utilizamos la variable umbral de reflejo de flexión nociceptiva. De tal forma que, mientras mayor sea la desviación respecto al peso ideal del paciente, es decir, mientras más obeso sea, se espera que su respuesta al dolor sea menor y que por lo tanto el umbral de reflejo de flexión nociceptiva sea menor. Si graficamos los pares de datos para ambas variables, obtenemos el siguiente gráfico de dispersión. Como podemos observar aquí, la relación entre ambas variables es negativa. Mientras más obeso es el paciente, menor respuesta al dolor tiene. Esta es la utilidad de un gráfico de dispersión, poder identificar qué tipo de relación existe entre dos variables. Excel nos permite utilizar esta herramienta, nos permite graficar la dispersión entre dos variables. Para acceder a ella nos dirigimos a la ficha Insertar. Dentro del grupo de gráficos desplegamos el botón de dispersión y elegimos el gráfico de dispersión que esperamos obtener. Para ver la aplicación pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí los datos del ejemplo que acabamos de mostrar en la presentación. Se nos dice que unos investigadores, unos ingenieros biomédicos, están estudiando la correlación que existe entre la obesidad y la respuesta individual al dolor de cada uno de los pacientes. Como dijimos, la obesidad se aproxima como la desviación positiva respecto al peso ideal en términos porcentuales, en tanto que la respuesta al dolor se mide mediante el umbral de reflejo de flexión nociceptiva. Queremos ver cuál es la relación que existe entre estas variables, por lo tanto las seleccionamos conjuntamente. Una vez que ya las tenemos seleccionadas, nos dirigimos a la ficha Insertar. En el subgrupo de gráficos desplegamos el botón de gráfico de dispersión y elegimos la dispersión, el primer gráfico que aparece, que es el de dispersión a secas. Tenemos también otros tipos de gráficos con líneas suavizadas o incluso con líneas rectas, pero el que vamos a utilizar aquí en esta sesión estadística es el de dispersión a secas. Una vez que lo obtenemos, podemos ver ya el grado de relación que existe entre ellas. Presumiblemente esta relación es lineal. Podemos pedirle al gráfico que nos muestre los títulos de los ejes y colocarlos. Como podemos ver, la obesidad se encuentra en el eje horizontal, en tanto que la respuesta al dolor, medida por los umbrales de reflejo, aparecen en el eje vertical.
Por lo tanto, podemos ver que a mayor obesidad hay una menor respuesta al dolor. Y viceversa, menor obesidad hay una mayor respuesta al dolor. Aquí vamos a colocar el título, dispersión. Ahora, adicionalmente podemos pedirle al gráfico que nos muestre otros elementos. Por ejemplo, al hacer una dispersión, Excel habilita una nueva herramienta que es la línea de tendencia. Si elegimos esta, obtenemos una aproximación lineal del modelo, es decir, está aproximando los datos como un modelo lineal. Esto también lo vamos a revisar más adelante cuando veamos las funciones relacionadas a la regresión lineal e incluso cuando estudiemos el complemento de análisis de datos. Entonces, de esta forma es como creamos un gráfico de dispersión en Excel. Veamos ahora el siguiente gráfico. El siguiente tipo de gráfico a estudiar es el gráfico combinado. Cuando empezamos a revisar los primeros tipos de gráficos y llegamos al gráfico de líneas, dijimos que cuando dos variables que se van a presentar en un mismo gráfico tienen magnitudes muy distintas, conviene utilizar dos ejes para que la representación se pueda visualizar de una mejor forma. Realizar este tipo de gráficos con dos ejes se hace mediante un gráfico combinado. Para poder acceder a este tipo de gráficos, nos dirigimos a la ficha Insertar, nos ubicamos en el subgrupo de gráficos y desplegamos el botón de cuadro combinado. Tenemos por ejemplo aquí un gráfico en el que se nos muestra el costo de operación y mantenimiento, así como el margen de utilidad de una empresa agroindustrial. En el eje vertical izquierdo se nos muestra el costo de operación y mantenimiento, en tanto que en el eje derecho se nos muestra el margen de utilidad. Como vemos, las magnitudes de ambas variables son muy distintas. Una se expresa en miles de soles y la otra son porcentajes. Si este porcentaje lo tomásemos como un número, sería 0.35, el cual está muy alejado de los valores de la variable costo y mantenimiento, que son miles. Entonces, en este caso, conviene utilizar dos ejes. Si se utilizase un solo eje, la variable margen de utilidad sería simplemente una línea en torno al cero, y no serviría de mucho tener un gráfico de esa forma. Con los dos ejes ya podemos ver cierto grado de relación incluso entre las variables. Por ejemplo, cuando mayor fue el costo, se tuvo un menor margen de utilidad, y cuando menor fue el costo, se tuvo mayores márgenes de utilidad. Esto lo podemos visualizar porque estamos mostrando el gráfico con dos ejes. Si lo mostrásemos con uno solo y viésemos solamente una línea horizontal, no podríamos siquiera poder notar esta posible relación que existe entre las variables. Entonces, en esas ocasiones conviene utilizar el gráfico combinado. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí un pequeño recuadro en el que se nos muestra el costo de operación y mantenimiento, así como el margen de utilidad de la empresa agroindustrial. Nosotros queremos graficar ambas variables. Lo que hacemos, por lo tanto, es seleccionarlas conjuntamente, dirigirnos a la ficha Insertar y podemos optar por el gráfico combinado directamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se nos está mostrando un único eje. Entonces, ¿qué hacemos para tener dos ejes? Hacemos clic derecho en el gráfico, en el recuadro del gráfico, y elegimos cambiar tipo de gráfico. Luego aquí ya nos aparecen los distintos gráficos. Como estamos situados ya en cuadro combinado, lo único que tendríamos que hacer es decirle que una de las series tenga un eje secundario. Y también podemos cambiar los tipos de gráficos para cada una de las series. Por ejemplo, si la primera serie queremos que sea una línea y que la segunda sea una barra, Excel lo realiza. Pero como aquí no hay eje secundario, prácticamente no se ven las barras. Si hacemos clic en eje secundario, vemos que ya aparecen las barras. Podemos hacer lo contrario, que la serie 1 sean barras y que la serie 2 sean líneas. Nuevamente, como tenemos el eje secundario, ya las variables se pueden ver bien. Si le quitamos el eje secundario, nuevamente aparece la variable de la serie 2, aparece como una línea horizontal, porque su magnitud es muy cercana al cero, al ser valores porcentuales. Pero si colocamos el eje secundario, ya aparece de una manera más coherente y que se puede leer mejor. Entonces tenemos así diversas opciones para que las dos series tomen distintas formas de gráfico. Pueden ser barras, pueden ser líneas, pueden ser áreas, lo que nosotros le pidamos a Excel. Vamos a dejarlo así, la serie 1 como columnas y la serie 2 como líneas. Aceptamos y nuestro gráfico ya aparece. Como podemos ver, en el eje de la izquierda está medido el costo de operación y mantenimiento, porque son los valores numéricos, valores en soles, en miles, y el margen de utilidad está medido en el eje vertical derecho, que son los valores porcentuales. Entonces lo que hacemos ahora es seleccionar los datos para cambiar el nombre de la leyenda. Modificamos las dos leyendas y le colocamos los nombres reales. Aceptamos. Aquí hemos cometido un error, vamos a modificarlo. La serie 1 se llama costo de operación y mantenimiento y la serie 2 se llama
margen de utilidad, aceptamos y ahora sí ya está correctamente colocado el nombre. Vamos a aprovechar también para editar el eje horizontal, que en vez de la numeración aparezcan los años. Editamos y elegimos todos los años, aceptamos, volvemos a aceptar y se actualizan los valores del eje horizontal. Ahora vamos a colocarle el título, vamos a colocarle simplemente el nombre, Empresa Agroindustrial Chavín S.A. Ya tenemos nuestro gráfico combinado, en el que se nos muestran dos series distintas con magnitudes distintas, pero que se puede realizar bien la lectura porque tenemos dos ejes distintos. Un eje para el costo de operación y mantenimiento y otro eje para el margen de utilidad. Aquí, si queremos tenerlo todavía más visible, podemos agregar los títulos de los ejes y colocarle a cada uno que este, por ejemplo, es el costo de operación y mantenimiento, y en el otro eje colocarle que es el margen de utilidad en términos porcentuales. De esta forma es como trabajamos con el gráfico combinado. Ahora vamos a revisar el último tipo de gráfico, que es conocido como el mini gráfico. Esta herramienta también es relativamente nueva y lo que nos permite es insertar pequeños gráficos al lado de nuestros datos. Es decir, no vamos a crear un nuevo gráfico como lo hemos estado haciendo anteriormente, sino que en una misma celda vamos a hacer que aparezca un pequeño gráfico que nos dé una idea de cómo es que ha evolucionado la variable. Si notamos, en los casos anteriores el gráfico se crea como un elemento aparte, no aparece dentro de una celda. En cambio, los mini gráficos sí aparecen dentro de una celda porque son, justamente como su nombre lo dice, gráficos pequeños, mini gráficos. La ruta para acceder es dirigirnos a la ficha Insertar y dentro del subgrupo de mini gráficos elegir el tipo de mini gráfico que queremos, teniendo las opciones de tener un mini gráfico en líneas, en columnas o en sumas y restas, es decir, para valores positivos barras hacia arriba y para valores negativos barras hacia abajo. En el ejemplo que tenemos aquí, donde se nos muestra el volumen de producción minero-metálica, tenemos que para cada uno de los distintos metales a lo largo de los años se ha hecho en una celda un pequeño gráfico de cuál fue la tendencia en la producción para ese metal. Por ejemplo, para el cobre tenemos los datos del 2010 al 2014 y en la última celda, la que estoy en estos momentos seleccionando, podemos ver el mini gráfico que nos muestra la evolución de esta producción de cobre en estos 5 años y así para cada uno de los metales. Podemos notar que la evolución del estaño entre el 2010 y el 2014 fue claramente descendente, a diferencia de la producción del hierro, que fue ascendente, y la del molibdeno, que fue muy variable, estando prácticamente en el mismo nivel al inicio y al final del periodo. Esta es la utilidad de los mini gráficos. De manera rápida nos permite obtener una idea de cuál fue la evolución de una variable. Para ver la aplicación pasemos a la hoja de Excel. Tenemos aquí el mismo recuadro donde se nos muestra el volumen de la producción minero-metálica para el periodo del 2010 al 2014. Si lo que queremos es ver cuál fue la evolución a grandes rasgos de cada uno de los metales, lo que hacemos será utilizar mini gráficos. Entonces nos situamos en la celda donde queremos que aparezca el gráfico de este metal, del cobre. Queremos que aparezca en la celda H15. Entonces nos dirigimos a la ficha Insertar, dentro del subgrupo de mini gráficos hacemos clic en el tipo de gráfico que queremos. Vamos a optar por una línea. Se apertura una pequeña ventana, nos dice cuál es el rango de datos a graficar, pues elegimos los datos del cobre entre los años 2010 al 2014. Luego, en donde queremos que se ubique el mini gráfico, ya hemos seleccionado la celda H15, por lo tanto aceptamos y aparece el mini gráfico. Este ya nos muestra la evolución de la producción de cobre entre el 2010 y el 2014. De igual forma haríamos para la siguiente, para el zinc. Elegimos línea nuevamente, el rango de datos y donde queremos que aparezca, en este caso H16, y aceptamos y nos muestra ya el gráfico. Ahora, lo útil de esta herramienta y lo práctico es que podemos incluso arrastrar como si fuese una fórmula. Simplemente arrastramos y obtenemos los gráficos de las demás variables, así para cada uno de los metales. Ahora colocamos los bordes externos, ficha inicio, externo grueso, todos los bordes, luego bordes externos y listo, ya tenemos el mini gráfico de nuestras variables, que en este caso son los metales, la producción en este periodo de los metales. Es así como concluimos con la revisión de los gráficos estadísticos en Excel. En la siguiente etapa de esta sesión vamos a iniciar ya con las funciones estadísticas descriptivas. Los invito a revisar nuevamente la aplicación de cada uno de estos distintos gráficos revisados en esta etapa y nos encontramos en el siguiente apartado de esta sesión. Hasta luego.